Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos nuevamente en contacto para compartir la presentación de un trabajo práctico. Esta vez el trabajo práctico número 8, que es el último de este bloque. Después de esto, ya saben, viene un parcial que todavía estamos pensando y elaborando. Así es que, bueno, ya van a tener noticias al respecto. El práctico de hoy es sobre selectividad alimentaria y bueno, voy a compartirles la presentación. Como les decía, de lo que vamos a hablar es de selectividad alimentaria y de amplitud de nicho trófico asociado a esto también. O sea, vamos a ver a las poblaciones o a los individuos dentro de esas poblaciones y su alimentación. O sea, vamos a hablar de heterótrofos. No estamos hablando de organismos productores, sino de organismos que ingieren materiales nutritivos que son los que les permiten sobrevivir y reproducirse, bueno, obtener la energía necesaria para su desarrollo. Esto implica que nosotros hablemos de nicho trófico. Y en el próximo práctico, sí, que es sobre comunidades, vamos a ampliar la visión de lo que es el nicho ecológico. Pero en este momento nos vamos a referir a una dimensión de este nicho ecológico. Como un pantallazo inicial, les digo que esta visión que tenemos del concepto de nicho ecológico se refiere a un espacio ecológico que es ocupado por las poblaciones o los organismos. ¿A qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos establecido gradientes ambientales y habíamos visto cuáles eran los requerimientos de los organismos o de las poblaciones para sobrevivir en una parte de ese gradiente ambiental? Nosotros podemos combinar, por ejemplo, en este caso hay tres gradientes, tres ejes de variables que posibilitan la existencia de un organismo. Ustedes saben que son muchas más, pero bueno, para representarlo en este plano, la capacidad que tenemos es solamente de mostrar cuatro variables, o sea, solo lo podemos ver así, entonces nos podemos imaginar un espacio tridimensional en el que están presentes todas las condiciones, tanto de la variable X, de la variable Y o de la variable Z, que permiten la existencia de este organismo, ¿no? En este práctico nosotros nos vamos a referir a uno de estos gradientes que no es tan, en su variación no es tan gradual, porque en realidad es bastante concreto, son discretos la información que vamos a encontrar sobre tipo, cantidad y calidad del alimento que es ingerido por los animales. ¿Mm? Entonces vamos a tomar una dimensión de este nicho ecológico, que es el nicho trófico. Hay organismos que se sabe que son monófagos y hay otros que son polífagos, o sea, por ejemplo, tienen acá a esta mariposa, ¿no? Bombyx mori, que es el gusano de seda. En realidad no es un gusano, es la larva que hace su capullo, lo hace con una sola hebra, teje esto, y bueno, esto es lo que da origen a la seda. Esta mariposa, la larva de esta mariposa es monófaga, solo come las hojas de este árbol, que es la morera. Entonces, tenemos organismos que solo comen una cosa y otros que comen muchas cosas. Entonces vamos desde un extremo de monófagos hacia polífagos y cada vez puede haber distintos grados de polifagia. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a estimar la amplitud de la dieta o la amplitud del nicho trófico de estos organismos. Y, por ejemplo, acá tenemos un lobo, este es un lobo de España, y vemos lo que come. En esta torta tenemos el 100% de lo que come, de la dieta,
y vemos que no come todo en las mismas proporciones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estimar la amplitud de dieta, vamos a tener que tomar en cuenta no solo los diferentes alimentos que come, sino también la proporción de estos alimentos. Y esto lo hacemos a través de un índice de amplitud enchotrófico que considera la cantidad de alimento ingerido en relación al total del alimento en la dieta. O sea, este término, dentro de la expresión total del índice, lo que está indicando es la proporción del alimento Y en el total de la dieta, ¿no? Y este índice toma valores desde 1 hasta más infinito. Ustedes ya pueden darse cuenta que esto vale 1 cuando hay un solo alimento, o sea, cuando el 100% de la dieta, o la proporción completa, que sería 1, es consumida, solo se consume un solo tipo de alimento. Y después, cuando el índice aumenta, significa que hay más de un ítem alimenticio en la dieta. Bueno, lo podemos verificar de esta manera también, o sea, mirarlo en un esquema de esta forma. Este sería un animal y estas serían sus fuentes de alimento. Y come, si nosotros observamos la figura, vemos que no todas las flechas son del mismo tamaño, es decir, que come de algunos, ¿no?, alimentos más que de otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos imaginar que la dieta de un animal podría ser así, con los alimentos simbolizados por estrellas, y cada color diferente de las estrellas implicaría un alimento diferente. La dieta podría ser así diversa. Entonces, ¿cómo estimamos la amplitud de esta dieta? ¿Cómo sabemos qué tan amplia es y cómo la podemos comparar con otros animales? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una dieta con 4 alimentos. Estos alimentos están todos igualmente representados. Si ustedes se quieren entretener, pueden contar los distintos colores y se van a dar cuenta que todos los colores están igualmente representados. Esta sería una dieta de máxima amplitud para 4 alimentos, porque todos los alimentos tienen la misma probabilidad de ser comidos, de ser incorporados, de estar presentes en la dieta. Todos están representados por igual, es la misma proporción. O sea, el animal, volviendo al esquema que teníamos antes, el animal consume estos 4 tipos de alimentos y todos en la misma proporción. Sería una manera de decir lo mismo. En este caso, hay 9 alimentos diferentes. Y si quieren seguir entreteniéndose, pueden contar el número de estrellas que hay por color y se van a dar cuenta que hay el mismo número, hay 10 de cada color. Por lo tanto, esta es una dieta que presenta también la máxima amplitud con 9 alimentos. Pero esta dieta va a ser más diversa que esta dieta, porque esta dieta tiene más ítems alimenticios, ¿no? Va a tener entonces este organismo que come esto, va a tener una amplitud de nicho superior a la anterior. Pero fíjense qué pasa en este caso. Aquí también tenemos 9 alimentos diferentes, pero prácticamente come solo este que está representado por las estrellas de color anaranjado. Entonces, hay una mayor proporción del alimento de estrella anaranjada, en la dieta. Por lo tanto, la amplitud de nicho para 9 alimentos en este caso es mínima. Entonces, el índice toma en cuenta no solamente la cantidad de alimentos diferentes que se comen, sino además la proporción que ellos representan en la dieta. Y cuando esa proporción está muy sesgada hacia un alimento, la amplitud de nicho disminuye.
esa es la sensibilidad que muestra este índice que nosotros usamos. Acuérdense que todos los índices son indicadores y nos sirven porque podemos reconocer valores concretos que tienen un significado. Entonces, si nosotros los calculamos en función de la información que tomamos desde el campo para conocer la dieta, podemos interpretar esos valores. Entonces ya sabemos que mientras más cerca de 1 esté el valor de B, más tendencia a la monofagia tiene ese animal. Y si se aleja de 1, si es mayor que 1, entonces sabemos que está más cerca de la polifagia, ¿sí? Si tiene mayor cantidad de ítems alimenticios, su amplitud aumenta, y si tiene la misma proporción de todos los alimentos que consume o proporciones muy similares, tendrá una amplitud más alta que si come preferencialmente de uno solo. Ese es todo el juego que tiene este índice. Entonces acá, por ejemplo, tienen un monófago, come solamente uno, un solo tipo de recurso, por lo tanto, en este caso B vale 1. Acá tienen representados dos organismos que comen 8 cosas diferentes, 8 alimentos diferentes. En este caso come todos en la misma proporción, en este caso no, en este caso come más de este que es el primero que está acá arriba. Entonces, este organismo tendrá una amplitud de nicho mayor que este. Y en este caso, en que solo consume 4, pero también hay diferencias, bueno, hay que calcular el índice. Aquí no podemos decir tan claramente si va a ser mayor que este, menor que este. O sea, lo más probable es que siendo 4 y teniendo proporciones diferentes de lo que consume, el valor de amplitud, o sea, el valor de B, sea menor que este. Pero a lo mejor, comparando con este, no sea tan menor. O sea, seguramente la diferencia entre estos dos va a ser menor que la diferencia entre estos dos, entre el que come 8 ítems alimenticios, 8 tipos de alimento en proporciones similares, ¿no? Este ya sabemos que es menor que este otro. Bueno, ese es todo el juego que hay con este índice. O sea, no hay mucho más donde perderse. Por ejemplo, acá tenemos la dieta del coyote en algunas zonas. ¿Y qué nos muestra este gráfico? Nos muestra cómo cambia la dieta de verano a invierno. Entonces nosotros podemos tener una amplitud o podemos estimar una amplitud de nicho trófico para un organismo en un momento del año y otro en otro momento del año, ¿sí? Esto, bueno, nos sirve para darnos cuenta de qué es lo que está pasando también en el ambiente. O sea, nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero varió el ambiente a lo mejor y entonces no encontraba lo que siempre comía. Por ejemplo, en invierno se ve que come más mamíferos, fundamentalmente come mamíferos. En cambio, en el verano come más aves, ¿no? Estos que serían los alimentos dominantes en su dieta, están repartidos proporcionalmente en forma diferencial entre verano e invierno. Entonces nosotros podemos preguntarnos si es que esto cambia en el tiempo. Entonces, otro índice complementario a al anterior que veíamos de considerar solo la amplitud, porque nosotros nos podemos quedar contentos con esto y decir, bueno, es más amplio o menos amplio en tal momento o en tal otro. Fíjense que, por ejemplo, crustáceos y gasterópodos, moluscos, come solo en un momento, en una estación, en otra no lo consume. Entonces aumenta la cantidad de ítems alimenticios en un momento, pero en muy poca proporción. Entonces, a lo mejor eso no tiene tanto peso cuando nosotros medimos la amplitud del nicho trófico. Bueno,
Cuando nosotros podemos estimar esto a través del contenido intestinal, por ejemplo, o estomacal, de los individuos, nos damos cuenta de que ocurren estas variaciones y podemos pensar que estas variaciones estén relacionadas con el ambiente. Entonces, podemos considerar, usando este mismo esquema, que un animal puede comer la misma proporción de todos los alimentos, pero que esos alimentos no estén proporcionalmente distribuidos en el ambiente. Se fijan, de este hay mucho más, de este hay mucho menos. Entonces, necesitamos volver a cuantificar y no solamente en la dieta, o sea, no solamente considerar si hay algo que sea más abundante en la dieta, sino también qué es lo que está pasando en el ambiente. ¿Qué oferta tiene? ¿A qué tienen ejemplos de herbívoros en donde se usa mucho este índice? Este se llama índice de forrajeo, el que vamos a usar. Nosotros vamos a usar el más simple. Esto puede complicarse mucho, pero en realidad todas las correcciones o las diferencias que presenta están relacionadas con el tipo de alimento, están relacionadas con cuestiones más bien técnicas o de muestreo, pero no con la consideración teórica básica en la que se basa el índice. El índice se basa en la comparación entre las proporciones del alimento en la dieta con las proporciones de esos alimentos en el ambiente. Eso es lo que nosotros vamos a considerar. Entonces aquí tienen varios ejemplos, y acá hay otro monófago. Ustedes ya saben que el panda solo come bambú. Bien, entonces, para estimar la selectividad alimentaria, lo que usamos es el índice de forrajeo. Le llamamos índice de forrajeo. Entonces, acá tenemos representado un animal, de la misma manera que lo hemos tenido hasta ahora, y hemos estado considerando hasta ahora la dieta. Esto es lo que obtiene desde el ambiente. Entonces, si nosotros miramos la dieta de este animal, que solo consume dos cosas, J y K, vemos que come mucho más de J que de K. Pero nos podemos preguntar, como decíamos anteriormente, bueno, ¿esto lo está seleccionando, lo está prefiriendo, esto, o es simplemente al azar en función de lo que está pasando afuera? Entonces podemos medir la abundancia que hay de los alimentos que consume, y nos damos cuenta, por ejemplo, que de lo que consume más, en el ambiente hay menos. Proporcionalmente hay menos. Entonces, seguramente, cuando nosotros comparemos lo que toma, o sea, la demanda de este alimento J en relación a la proporción de la oferta, este valor va a ser alto, ¿sí? Va a ser por lo menos mayor que 1, ¿sí? Porque la proporción en el ambiente de este alimento es menor que la que está en la dieta. Entonces, el valor de esto, de la cantidad del alimento J que está en el ambiente en relación al total, o sea, a la suma, esto sería en este caso J más K, ¿no? Lo que hay de los dos alimentos que consume, ¿no? Esto es menor que lo que aparece en la panza del animal, que sería una demanda que es muy superior a la del alimento K, de la que hay mucho más, ¿no? Del que hay mucho más. Entonces, esto es lo que hacemos cuando evaluamos selectividad. Comparamos proporcionalmente ese alimento del cual queremos averiguar su selectividad, comparamos la proporción de ese alimento en la dieta en relación a la proporción de ese alimento en el ambiente. Y tenemos varios valores de referencia en este caso. Bueno, es obvio que cuando el índice vale 0, el alimento no forma parte de la dieta, y esto tiene sentido usarlo cuando nosotros estamos comparando en un mismo animal, como varía, como en el caso
en el caso del zorro que veíamos recién, en que había alimentos que estaban presentes en un momento del año y en otro momento no. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso podemos ver que hay un alimento que en alguna época del año no lo consume, por lo tanto no forma parte de la dieta en verano. Por ejemplo, el índice va a valer 0. Si existe consumo de ese alimento, pero en realidad hay más en el ambiente de lo que aparece en la dieta, entonces se interpreta que existe un cierto rechazo hacia ese alimento. No necesariamente esto es así, pero podría ser. Hay que saber mucho más cosas para poder decir que lo rechaza, porque muchas veces las necesidades nutricionales de un determinado alimento son menores, ¿no? Son menores. Entonces, e incluso si se aumentan, son nocivas. O sea, piensen en nuestra propia dieta y en algunos elementos como, qué sé yo, iones, por ejemplo, en que si se consumen en demasía puede ser negativo, si se superan ciertos umbrales. Entonces esto hay que tomarlo con un cierto recaudo. Yo les digo esto porque eh, nosotros en general tendemos a quedarnos muy tranquilos cuando tenemos un manual de instrucciones que dice cuando vale esto es esto, cuando vale tal se interpreta esta otra cosa. Y es como que nos automatizamos. Y bueno, no es la idea. La idea aquí es pensar siempre. Entonces, cuando el índice toma valores entre 0 y 1, lo que dice es que la proporción en el ambiente es mayor que la que encuentro en la dieta. Ahora, ¿por qué? Hay que pensarlo. En cada caso hay que tomar en cuenta cuáles son las características de los organismos. Lo mismo sucede cuando el índice de forrajeo es igual a 1, o sea, cuando encuentro en el animal la misma proporción de alimento que en el ambiente, yo considero que, bueno, hay indiferencia por el alimento. Eso puede ser también una interpretación. Lo que es seguro es que si el alimento está presente en mayor proporción en la dieta que en el ambiente, el alimento es buscado, el alimento ese es requerido y hay un esfuerzo, hay una inversión energética en la búsqueda de ese alimento. Eso es bastante claro. Entonces, bueno, ahí tienen todas las posibilidades de interpretación de los valores de este índice de forrajeo, que mide la proporción o valora, digamos, la proporción de un determinado alimento en la dieta y lo compara con la proporción de ese mismo alimento en el ambiente del organismo que estamos considerando. Lo que nosotros estamos analizando en este práctico es, por ejemplo, nos paramos en una población y vemos su dieta, qué es lo que consume, ¿no? En este caso, bueno, tiene 3 ítems alimenticios, en este otro caso tiene 2 ítems alimenticios y así sucesivamente. Pero si nosotros vamos considerando distintas poblaciones relacionadas, entonces lo que estamos haciendo es armando una comunidad. En este caso, entonces, si bien estamos hablando de organismos y hablando a nivel de niveles de organización, estamos hablando de organismos o de poblaciones, por ejemplo, de esta ave, también estamos hablando de todo lo que consume y cómo afecta esto a estas otras poblaciones. Y sabemos que todo este conjunto forma parte de una comunidad. Por supuesto, la comunidad es mucho más amplia, pero bueno, cuando nosotros podemos construir una red trófica que es bastante complejo, ya tenemos una idea de cómo está fluyendo la materia o la energía dentro de este sistema. Y lo mismo podemos ver en una laguna, en un sistema acuático, ¿no? Es exactamente lo mismo para ver una red trófica. Fíjense
que, bueno, hay diferencias que vamos a ver después en ecosistemas, en el segundo bloque de prácticos, para que se den cuenta de cuán diferentes son por lo menos los productores, fíjense en este caso, respecto al resto de las poblaciones. Pero ese es un cuento que les vamos a contar después. Bueno, hasta acá entonces llegamos con esta presentación. Vamos a dejar de compartir, ahí está. Espero que esto les sirva. Por supuesto quedamos disponibles en el foro para responder todas sus preguntas como siempre. Es una herramienta que deberían usar mucho más de lo que están usando. Nos vemos entonces pronto y espero que les vaya bien en el parcial. Hasta pronto.